Y toda la energía. Y Paulina, nos vamos a Malasia, ¿no? Sí, nos vamos a Malasia porque hace 5 horas aproximadamente se vivió una nueva jornada. 3 funcionarios de la policía declararon en el caso de los 2 chilenos, Fernando y Felipe, que están allá para saber su futuro. ¿Qué ocurrirá con ellos? Roberto Callejas, ya estamos en contacto contigo. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió en esta última audiencia. Buenos días. ¿Qué tal, Paulina? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches desde aquí, desde Malasia, en el sureste asiático. Bueno, pues la audiencia empezó un poco retrasada, no empezó a las 9 de la mañana, puesto que había un caso anterior que tenía que desahogar el juez en turno. La audiencia para Felipe Ociadax y Fernando Candia empezó alrededor de las 10:20 de la mañana, una vez que el caso anterior fue desahogado. En breve les puedo comentar que fueron 3 oficiales de la policía malasia quienes rindieron su testimonio hoy como parte del proceso que la fiscalía está llevando a cabo. El primer elemento que presentó su declaración fue el oficial Sassali, quien fue el policía encargado de recibir la llamada del conserje del hotel donde se llevaba a cabo la situación desafortunada que ocurrió a Felipe y a Fernando. El siguiente oficial que presentó su declaración fue el oficial Yaya. Él fue el encargado de tomar las fotografías en la escena del crimen, pero bueno, fue fuertemente cuestionado por la defensa. Hay que recordar que este incidente tuvo lugar el 4 de agosto del 2017, hace más ya de un año, y bueno, muchos de los situaciones que la defensa estaba preguntándole al fotógrafo, bueno, pues el fotógrafo muchas veces su respuesta fue: no recuerdo, no estoy seguro, no recuerdo, no estoy seguro. Fue una situación bastante tensa que se vivió en esos momentos, después de que la fiscal lo cuestionó primero y después la defensa fue muy incesante. Y finalmente fue el oficial Cornelius. Este oficial Cornelius es el fotógrafo encargado de tomar todas las fotografías de la autopsia, cuando se estaba llevando a cabo la autopsia al cuerpo de este ciudadano malasio. La audiencia este día duró solo mediodía, alrededor de la 1 de la tarde fue concluida, y se espera que mañana el médico forense, así como otro integrante de los cuerpos de policía, Roberto, estén presentes. Lo primero es preguntarte, sentimos una música, está cerca de un templo, por ahí cerca, hay un llamado, alguna mezquita, algo así. Así es, este edificio que ven aquí atrás, ajá, es la primera mezquita de Kuala Lumpur y coincidió con el llamado, claro, a misa, o bueno, el llamado a la oración. Porque no es misa, el llamado al sermón que se hace esta. Así es, en 2 minutos dejan del llamado a misa. Es el sinónimo de las campanas para absolutamente, nosotros, absolutamente, pero por poner en contexto también en el lugar, la religión y cómo se profesa, que es diferente a lo que sucede en este lado del mundo. En ese sentido, ¿por qué se cuestiona tanto el testimonio del fotógrafo? Hubo algunas fotografías que no estaban muy claras. Hubo también una fotografía muy en particular que la defensa cuestionó al fotógrafo porque solo había la fotografía de uno solo de los zapatos de tacón alto que comentábamos ayer que vestía este ciudadano malasio y no otras. Había también fuerte cuestionamiento en cuanto a los procedimientos que tiene la policía para seguir en cuanto a estas situaciones, y es que las fotografías que se presentaron como evidencia ante el juez no presentaban ni la fecha ni la hora impresas en las fotografías de cuándo fueron tomadas o dónde fueron tomadas esas fotografías. La defensa, el día de hoy fue algo muy técnico en términos legales, porque la defensa buscaba establecer una posible contradicción de este oficial, para de ahí sustentar que no había un caso que perseguir. Hay todavía varios días, recordemos que esta audiencia va a concluir completamente hasta el día 9 de octubre. Y bueno, mañana se espera que hayan 4 testigos más. Mañana va a ser todo el día completo de testimonios. Y bueno, esperemos que todo esto resulte en beneficio para Fernando. ¿Quiénes serían esos 4 testigos?
Están hablando de que serían otros 2 oficiales de policía que estuvieron directamente involucrados, los que llegaron en las motocicletas de vigilancia. Estaríamos hablando de que sería el médico forense que llevó a cabo la autopsia y posiblemente el encargado de los servicios de patología, el químico forense, para determinar, si el ciudadano malasio estuvo bajo la influencia de alguna droga, qué tipo de droga, hasta qué punto probablemente esta droga pudo haber influido en el funcionamiento del corazón y otros órganos. Y bueno, esto será lo que la defensa tratará de averiguar a través de los cuestionamientos el día de mañana. ¿Qué pasa con la cobertura? Hablábamos el otro día que en un principio no había mucha por los medios locales, luego había aumentado y que finalmente no era tan beneficioso el que eso ocurriera. ¿Qué ha pasado con eso estos últimos días? Sigue siendo la misma cobertura, siguen las mismas agencias internacionales cubriendo. La agencia local de noticias se ha sumado también a este reporte y bueno, sigue la misma cobertura. Un dato importante que debo mencionar: hoy descubrimos que Felipe tiene una doble nacionalidad. Por parte es chileno y español. Entonces, ¿y eso es beneficioso? Entonces estuvo presente también el cónsul español. Pues bueno, digamos que el hecho de que el cónsul esté hombro con hombro sentado con el embajador de Chile en Malasia, pues es una señal importante. Claro no que tenga una influencia más allá sobre la decisión legal de todo lo que tiene que llevarse, evidencias, etcétera, pero sí representa un apoyo importante que el juez ve todos los días que hay audiencia, ve a los 2 personajes sentados enfrente. Aquí en el estudio tenemos, Roberto, al abogado Francisco Gómez, penalista, conocedor del derecho internacional también. Esta posibilidad de tener la doble nacionalidad le podría abrir quizás alguna puerta en el sentido de que el Estado español tenga algún acuerdo que no tiene el Estado chileno con Malasia. Bueno, habría que, en principio, el derecho internacional en el ámbito penal solo exige ciertas medidas de cortesía, como señalaba el corresponsal. La incidencia que puede tener el cónsul al estar en la audiencia es más bien de presencia que efectiva. ¿Ya? Sin embargo, habría que determinar si en alguna razón llegasen a ser condenados, habría que determinar si es que existe algún convenio, por ejemplo, en el cual puedan cumplir medio tiempo en Malasia y otro periodo en el extranjero o en el país de él. Que ahora serían, perdón Francisco, estaba ofreciendo aquí el fiscal 30 años, 15 años allá, y pasar de vacaciones a enfrentar una cadena condena de esas características. Yo quería preguntar algo que por lo menos a mí me parece inquietante, y es que, y esto va a sonar medio técnico, pero es muy cierto. Existe una verdad a secas y otra verdad que es jurídica, ¿verdad? Que tiene que ver con el juicio. Y a mí me preocupa escuchar a Roberto cuando él dice, bueno, aquí uno de los oficiales de policía ni siquiera recuerda mucho los detalles de lo ocurrido. Porque un juicio y la verdad jurídica se sustenta en pruebas. Y si aquí no están las pruebas concretas o ciertas, ¿qué es lo que va a pasar con ellos entonces? ¿Hay garantías de imparcialidad en este juicio? Se pregunta uno, y la propia familia, las familias lo estarán diciendo ahora, ¿no? Efectivamente. De hecho, como decía el periodista también, se está escuchando que la defensa está haciendo una crítica a los peritos, a los testigos. ¿Ya? En la técnica de litigación oral del proceso penal, el primer objetivo es desacreditar al quien presenta la prueba. ¿Ya? Entonces se va a buscar saber si él recuerda bien los hechos, si él es un perito, por ejemplo, mañana que va a estar el médico, si es un perito calificado, si siguió protocolos específicos para poder realizar bien la autopsia, si sacaron las fotos pertinentes y todo eso, porque estamos en una etapa preliminar a un juicio. O sea, lo que declararon podría beneficiar a los chilenos en el sentido de que la defensa los cuestionó porque no se acordaban bien de la hora, no estaban las fotos, los zapatos. Entonces, eso podría beneficiar a los chilenos. Claro, porque de hecho la defensa es la que va a buscar impugnar la prueba de cargo. El fiscal, en este caso, algo similar a lo que nosotros tenemos en Chile como el Ministerio Público, es el que está presentando la prueba. Roberto, entonces en ese sentido, ¿tú también consideras que estas incongruencias o esta falta de contundencia de los medios de prueba, específicamente a través de la fotografía, podría beneficiar o es parte del proceso? Definitivamente, estando en la audiencia pudimos observar las expresiones del juez
y sí tenían cierto impacto. Te puedo decir que sí, los cuestionamientos de la defensa respecto a por qué el espejo, algunas partes del espejo no fueron fotografiadas, por qué algunos callejones que podrían resultar importantes para determinar por dónde llegó la víctima y por dónde llegaron Fernando y Felipe, por qué no aparecieron como parte de las pruebas tomadas por la evidencia. Sí vimos en un par de ocasiones al juez no reconocer, pero sí como que asentar las preguntas de la abogada, de la defensa. Respecto a la familia, tú que estabas ahí, ¿qué nos puedes contar? Sabemos que dentro de las indicaciones de la defensa ha sido mantener el hermetismo, no hablar mucho con la prensa, pero quizás se nos pudieron decir algo. ¿Cómo se veían? ¿Tranquilos? ¿Cómo tomaron esta jornada? Se veían tranquilos. Estaban un poco, evidentemente, igual que todos nosotros, inquietos, en el sentido de que era demasiado técnico. El procedimiento de hoy fue muy técnico en términos legales. Y no entendían por qué la abogada cuestionaba tanto lo de las fotografías, por qué la abogada cuestionaba tanto los horarios que el primer oficial que tomó la llamada del conserje del hotel, por qué insistía tanto. A ver, ¿a qué hora llegaron? ¿A qué hora recibió la llamada? ¿A qué hora despachó a la unidad para que verificara? Había alguna posibilidad de por qué tardaron tanto, 30 minutos cuando debe ser menos. Es decir, fueron muchas cuestiones muy técnicas en términos legales, y la familia y los muchachos se veían un poco consternados. Al final, cuando la abogada ya pudo explicarles un poco, todo estuvo muy sereno y muy tranquilo. Ahora, consternado, ¿a qué te refieres con eso? Porque también uno se pone en el lugar de ellos. Es complejo escuchar tecnicismos cuando ha pasado más de un año de este acontecimiento, porque cuando uno le preguntan qué hizo hace un año, por más allá que haya sido marcador una jornada, es complejo acordarse exactamente de todo, el detalle. Consternado, ¿se veía preocupado? La mamá, por ejemplo, de ellos, ¿se notaba preocupada cuando estaban dando estas declaraciones? La mamá de Fernando estaba con sus manos juntas como en posición de oración. No puedo asegurar que estaba rezando, pero sí estaba poniendo mucha atención, tratando de poner mucha atención en cómo se llevaba a cabo. Y bueno, vale la pena recordarles que todo el testimonio de los oficiales y las preguntas de la fiscalía hacia los testigos y la abogada de la defensa fueron totalmente en el lenguaje local, que es el malayo. Cierto es que los muchachos tenían un traductor que de malayo a inglés les traducía, pero nosotros en la parte de atrás, lo que es la audiencia, pues no teníamos traductor. Entonces teníamos que esperar a que la abogada se acercara. ¿Qué te decían sus rostros? ¿Cómo era la apariencia de ellos? ¿Estaban nerviosos, ansiosos, apenados, preocupados? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que pudiste ver durante la audiencia? Estaban tranquilos, pero como al mismo tiempo no sabían por qué estaban haciendo tantas preguntas con respecto a las fotografías. Los otros dos testigos, el primer testigo, su testimonio duró aproximadamente 30 minutos. El testigo de las fotografías de la escena del crimen, su testimonio se aplazó por aproximadamente 1 hora con 10 minutos. Wow. Fue mucho el tiempo que la defensa estuvo cuestionando fuertemente a este oficial que tomó las fotografías en la escena del crimen. Entonces sí estaban un poco preocupados en el sentido de no entender por qué tardaba tanto el testimonio. En ese sentido, le quiero preguntar a Francisco Gómez, abogado. Francisco, el tema de la fotografía, el que no estén tan clara, el que no tenga la fecha, como decía justamente Roberto, puede ser complejo a la hora de dar algún tipo de veredicto o que falle a favor de los chilenos, ¿o no? Mira, es que lo primero que uno tiene que entender, y por eso yo creo que la familia también estaba media confundida, es que la defensa, a través de esta crítica que realiza de la prueba, también está tratando de exponer una teoría del caso, ¿ya? La teoría del caso de la defensa es que aquí hubo legítima defensa, claro. ¿ya? Entonces, ¿de qué manera pueden acreditar esto? Mostrando el arma, por ejemplo. El arma con el cual los chilenos sufrieron la agresión. Claro. Y esto era el espejo, que estaba roto. Y el zapato. Y el zapato. Entonces, ¿cuál es la crítica que va a realizar evidentemente la defensa? Tenían que haber tomado bien la fotografía,
y tenían que las fotografías detallar efectivamente que la agresión fuera una agresión de ¿Eso es tal negativo entonces si está mal tomada? Si está mal tomada, la persona que tiene que acreditar la prueba, el que tiene que acreditar que aquí hubo intención de matar, técnicamente es la fiscal. Entonces? Es fiscal. Pero la defensa puede criticar es que no se ha levantado la prueba de una manera objetiva. Y eso efectivamente al final al juez le va a hacer tomar una decisión de que aquí no se siguieron unas reglas más o menos parciales, o sea, imparciales. Claro. Que podrían... Sí, y Roberto, tú dijiste que ustedes no tenían traductor, como sí lo tenía Felipe Fernando, y que ustedes tuvieron que esperar que las abogadas se acercaran a ustedes. ¿Qué te dijeron las abogadas después de esta audiencia? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, que tú dijiste que tuviste que esperar que las abogadas conversaran con ustedes una vez que terminó la audiencia. ¿Qué fue lo que te pudieron decir ellas? ¿Cuál era la sensación de ellas? Que siempre las hemos visto muy seguras sobre este caso. Así es, ellas insisten en que esto es parte del procedimiento. Esto es una situación normal. Nosotros le cuestionamos acerca de por qué cuestionó el hecho de que no hubiera fecha ni hora en las fotografías. Nos decía que, bueno, es que era un procedimiento que se tenía que seguir. Sin embargo, nos aclaraba que después, bueno, se entregaba un disco digital donde, bueno, ahí ya aparecían la fecha y la hora en la que se tomaban las fotografías. Ella insiste en que esto es bueno, es benéfico, sigue el proceso que se tiene que llevar. Sus respuestas son muy escuetas, muy pequeñas. No quiere llevar un juicio en los medios. Ella está muy concentrada en tratar de demostrar que los muchachos, pues lo que ocurrió fue un desafortunado accidente y que de alguna manera pues resulten en libertad. Roberto, hay una declaración que tú dijiste que dio el oficial que recibió el llamado del conserje. ¿Cuál fue ese texto? ¿Qué es lo que dijo él con respecto a ese llamado? No te escuché, perdón. No te preocupes. El llamado está... No te preocupes, sabemos del llamado que están haciendo ahí en el fondo, pero preguntarte con respecto a la información que entrega este oficial que recibió el llamado del conserje. ¿Qué fue lo que dijo el oficial? El oficial la estuvo diciendo acerca de los horarios. La abogada le preguntó acerca de la distancia y de si pudiese haber existido la posibilidad de que la unidad que despachó hubiese llegado a otro hotel primero y entonces tomó más tiempo para que la policía llegara a ayudar a los muchachos. Supongo, la abogada evidentemente no lo iba a corroborar, supongo que lo que intentaba demostrar la abogada al hablar de los tiempos en recibir la llamada, los tiempos de respuesta, es establecer que probablemente si la policía hubiese llegado más rápido, hubieran podido controlar a la víctima y entonces la víctima estaría con vida. Mira, con respecto a eso, Francisco... de alguna manera ayudando a los muchachos otra vez. Roberto, mira, Francisco quiere decir algo con respecto a eso. Él tiene notado algo muy importante. De hecho, tu pregunta es muy buena porque existen dos excepciones en el Código Penal malayo a la legítima defensa. Y una es que la policía haya podido, está en el artículo 99 del Código Penal malayo, y es que la policía haya podido llegar a controlar la situación. ¿Ya? O sea que para poder defenderse legítimamente no se haya requerido llegar a se haya podido evitar, o sea, solamente haya quedado la opción de defenderse legítimamente si es que no hubiese podido llegar la autoridad antes. Que no es el caso, ¿no? Y en este caso, por eso la defensa le pregunta al oficial de la operadora de la policía si es que hubiese podido llegar o no. Claro, entonces, si no podían llegar, necesariamente ellos tenían que defenderse y controlar la situación. Se acredita la legitimidad. Entonces, reitero lo que decía antes. Es un punto relevante. Lo que está haciendo la defensa no son cuestiones menores. Está testigo por testigo, en un momento, para un primer grupo de testigos de contexto, acreditando que no lograron hacer ciertas cosas que tenían que hacer. Entonces a los chilenos no les quedó otra opción que hacer lo que hicieron. Que defenderse. Y que fue reducirlo finalmente. Y efectivamente, y lo que ocurre después de esa ¿cómo se llama?, defensa, es lo que se va a acreditar mañana. Claro. Que es que ellos no pudieron prever
que de esa defensa iba a producirse una muerte. Entonces, probablemente el cuestionamiento que se realice mañana va a ser si las drogas que consumió esta persona o si las sustancias estaban vinculadas también a una dinámica de que podían producirle arritmia y que en una situación de tensión le podían producir la muerte, y eso no lo sabían los chilenos. Porque viene el informe tanatológico, ¿verdad? Ahora tenemos que escuchar al experto al respecto y él seguramente va a decir no solo que hay una situación de riña o pelea o de defensa del chileno, sino que además él tenía al interior de su cuerpo una serie de drogas que precipitaron un desenlace fatal. No necesariamente la pelea entre ambos. De hecho, allá en Malasia hubo un caso muy famoso, porque allá tienen un sistema que es parecido al anglosajón, que es del sistema norteamericano, el británico, y ellos se basan en los precedentes. Claro que sí. Y tienen, para poder configurar un delito, tienen dos requisitos que son muy fáciles de entender. Uno que es la intención de realizar el hecho, y el otro que el hecho se realice, ¿ya? Y en este caso la intención es lo que va a fallar, y por eso la Fiscalía sabe que ellos no quieren cometer un asesinato, y por eso les reduce la pena. Entonces, el ofrecimiento de 30 años es una posibilidad, es la segunda más grave después del asesinato, pero la que la defensa está aspirando es a la legítima defensa. O sea, del momento que empieza a rebajar la pena, quiere decir que está negociando. ¿Tú le quieres preguntar a Roberto? Sí, le quiero preguntar a Roberto solamente por cómo funcionan las policías allá, porque lo que nos decía Francisco puede ser clave. En algún momento, en un país que tiene estas penas tan extremas, incluyendo la pena de muerte en la horca, uno dice, es probable que la policía mienta en su testimonio porque su deber era llegar a este lugar. O sea, puede tomarse como una gravísima falta no haber llegado o no haber concurrido al momento de este accidente. Por lo mismo pueden haber tergiversado y decir, no, nosotros podríamos haber llegado si es que esto hubiese tenido algún minuto más de tiempo. No es una práctica común que la policía mienta en un testimonio de este tipo. Puede haber fallos en el procedimiento, eso sí en los casos que se difunden en la prensa local con asuntos locales hay fallos procedimentales, pero no es una característica que la policía mienta para decir esto. Por eso la defensa estaba cuestionando al primer oficial en cuanto a los tiempos en los que recibió la llamada, en los tiempos en los que despachó, con quién se comunicó, cuánto tiempo llegaron, con quién verificó que habían llegado al hotel correcto y todo esto, porque la información está registrada. Roberto, pero volvemos a lo mismo. demoraron? Esto ocurrió hace un año. Pero está registrado, ¿cierto? Que la policía se demoró en llegar, porque yo hablé con un familiar de uno de estos jóvenes y me decían que efectivamente ellos le decían, los dos jóvenes le decían al conserje que estaba ahí, llame a la policía, que este conserje se demoró en llamar y que además la policía también se demoró en llegar. ¿Eso está acreditado? Aquí lo más importante es que el conserje del hotel, el señor Lim, tardó mucho en hacer la llamada de auxilio. Es como que él nunca se imaginó tampoco que algo así iba a pasar. Entonces demoró mucho. Este tipo de situaciones son conflictos de gente que llega, se pelean allí, probablemente a golpes, y bueno, ahí queda, ¿no? Pero trascendió y fue entonces, ya había pasado bastante tiempo. Eso ayuda a la defensa que el señor Lim llama a la policía y bueno, se despacha la unidad. Claro, da la impresión de que ayuda desde nuestra posición, desde la posición de la coherencia que uno intenta darle a la historia, entendiendo y nosotros creyendo también en la posición que tienen nuestros compatriotas que dicen, nosotros actuamos en legítima defensa y no hicimos nada para asesinar a una persona. Muy por el contrario, esta persona sufre un paro cardíaco o tiene una situación de enfermedad que desconocemos, y después nos damos cuenta de que efectivamente está sin vida, pero nosotros nos defendimos. Esa es en simple la posición de ellos, ¿o no, Roberto? Porque tú asentías también con la cabeza cuando hablaba acá nuestro abogado con respecto a los tiempos de las llamadas que podría favorecer la defensa de los compatriotas. Definitivamente. Y estimo muchísimo que la defensa es lo que va a argumentar. Es decir, hay circunstancias que precipitaron este accidente. Desde un principio la defensa ha dicho que esto se trató de un desafortunado accidente. Nunca ha hablado de intención, nunca ha hablado de un ataque. Simple y sencillamente la defensa, cuando se dirige a nosotros, siempre nos dice, esto se trató de un desafortunado accidente.
Roberto, y a raíz de lo mismo, de este accidente, mañana justamente da un testimonio uno de los doctores, ¿o no? Él ha hablado con la prensa, él ha dicho algo con respecto a la situación que pasó. ¿Qué pasó con ese tema? No, aquí en Malasia el hecho de que las autoridades hablen con los medios de comunicación está un poco restringido. No es como en nuestros países donde uno puede tener acceso como periodista muy fácil a los testimonios y declaraciones fuera del juzgado de otros oficiales. Es un poco complejo y bueno, de esta manera es que mañana será la primera vez que podamos escuchar lo que tenga que decir el médico legista y el patólogo, en caso de que el tiempo dé y permita que lleguen a dar el testimonio, Roberto, porque repetimos, son 4 testigos y hay otros casos que se llevan en el mismo juzgado. Roberta, mientras vemos imágenes del lunes, donde está la madre de uno de los chilenos... Que tú nos enviaste, por supuesto. Que tú nos enviaste, por supuesto. Quiero preguntarte acerca de la cosa humana, la cosa de sensaciones. Claro que en este año ha habido jornadas más tristes, una más desalentadora, una más alentadora, más esperanzadora. Quiero saber cuál es la sensación de hoy, después de esta jornada, de este día de juicio, con estas declaraciones. ¿Con qué sensación se quedan los familiares? ¿Con qué sensación se queda la defensa? En lo humano más que lo judicial. Humano, la piel, en el sentir, hay pesar, hay pesimismo, hay alegría, hay esperanza. Cuéntame un poco acerca de eso. Están cansados. Te podría decir que están cansados, ya quieren tener un punto final a esta situación. No es nada agradable la situación que están sufriendo. Es muy triste ver cómo los muchachos se abrazan a sus papás, abrazan a su mamá. Están en cada oportunidad, cuando hay un receso en el proceso, lo primero que hacen es voltearse y abrazarse, están acariciándose. Es una situación durísima, lamentablemente muy triste. Yo creo que nadie quisiéramos estar en esa situación. Están, sin embargo, por otro lado, se ve que tienen la esperanza. La abogada está muy confiada, pues muy positiva, y les transmite esa sensación de que todo va a estar bien. Y bueno, eso ayuda a tranquilizarlos un poco. El papá de Felipe es muy serio y está tomándolo todo pues a pecho, ¿no? Es una situación complicada. Su hijo está al otro lado del mundo y bueno, es lo último que quisieran. La novia ha estado siempre del lado de Felipe, la mamá de Fernando, además, en una cárcel, que bueno, no son las mejores condiciones. Así es. Además acusado en una legislación que es bastante dura y que es diferente a la nuestra, y donde el proceso no es llevado en nuestra lengua. Entonces es todo complejo. Roberto, yo te quiero preguntar a propósito de lo mismo. No hemos hablado de cuál es la reacción de los malayos, de las personas que viven allá, porque tú dijiste que pudiste conversar con gente de prensa. Ellos saben, han escuchado otros juicios similares. Para nosotros, por supuesto, es llamativo. Imagínate la consternación que existe a nivel nacional respecto a 2 personas que podrían ser ejecutados en la horca. Wow. Pero para ellos ha ocurrido otras veces. Por lo mismo, ¿qué te dicen respecto a este juicio? ¿Cuál es la temperatura que tú puedes tomar de los mismos ciudadanos de Malasia? ¿Logran empatía con los chilenos, por ejemplo? ¿Les pues creen? Mira, te puedo decir que cuando se habla de una ejecución en Malasia no se hace público, es decir, no es que salga en todos los medios y a 8 columnas. Dependiendo los casos, se menciona en los segmentos de policía de los respectivos periódicos, los más importantes, y es muy raro que salga en las cadenas de televisión, a menos que sea un caso en los que el gobierno le interese sentar un precedente o un ejemplo de lo que puede hacer. Este no es el caso, como les decía la transmisión pasada. O la última persona que fue ejecutada en Malasia fue hace poco más de un año, y antes de esa persona tenía 3 o 4 años que no se ejecutaba a nadie. Hay un fuerte movimiento en Malasia que está empujando por la derogación de la pena de muerte.
y por eso es que se han acumulado muchos casos de ejecución de sentencia de muerte. Pero para no irme de la pregunta, me gustaría saber que, de acuerdo a lo que has conversado con otros periodistas, con personas que viven allá o los que han escuchado también estas declaraciones al interior de la sala del juicio, ¿les creen a los chilenos? ¿Logran empatía con este caso? ¿Sienten que efectivamente esto se trata de un lamentable accidente y que no hubo culpa, dolo, qué sé yo, tras esto? Sí, algunos de ellos sí simpatizan con la causa, entienden que se trató de un accidente y bueno, se mantienen pues al margen. Es muy vamos a decirlo, muy reporteril el asunto. Lo reportan y no se involucran. Sin embargo, como yo también tengo la facilidad de dar clases en una universidad y doy periodismo, pues este caso que estoy cubriendo, le pregunto a mis alumnos qué piensan de ello, cómo se reflejan, si les causa interés. Y bueno, ellos consideran que por el hecho de que la persona, la víctima, era un hombre vestido de mujer, pues es un tema que actualmente en Malasia está siendo muy debatido. Entonces lo consideran como que bueno, los muchachos fueron víctimas de una mala circunstancia, de un accidente, y pues bueno, esperan que también Roberto, salgan libres, ¿no? Y si se comprueba que esta persona estaba con drogas en su cuerpo, allá la droga también está prohibida y quienes la consumen tienen un castigo importante. Eso también no sé, ¿va a favor de los chilenos en Malasia o es un caso aparte? Es una situación diferente. Ya. El consumo en Malasia está penado, sí está penado, pero lo que está más penado es el narcotráfico. Perfecto. Sin embargo, si este tipo de sustancias se puede demostrar que estuvieron vinculadas, como bien decía Francisco, el abogado, que provocaron, alteraron el ritmo cardíaco, tienen un efecto secundario, claro, en cuanto a la función de algunos de los órganos que pudieron propiciar, definitivamente que va a ser considerado por la defensa para presionar y demostrar al juez que bueno, pudo haber sido eso y no el hecho de que los muchachos lo controlaron, lo que provocó el paro cardíaco. Roberto, pero no se conoce el informe toxicológico todavía porque, te insisto, yo conversaba hace un tiempo con un familiar de ellos que incluso está ahora allá y que me ha pedido, por supuesto, reserva de su identidad y me decía que se sabía que habían varias sustancias en el cuerpo de este hombre. Supongo que esa información fue proporcionada por la abogada a los familiares, pero nosotros todavía no tenemos acceso al dictamen toxicológico. Como le repito, será presentado probablemente mañana ya como parte de las evidencias que presente la Fiscalía o el Ministerio Público de aquí de Malasia, y probablemente entonces nosotros ya podemos tener acceso a él y probablemente darles mayor detalles de qué fue efectivamente que se encontró. Sin duda, en el momento que el médico legista presente su testimonio, él dirá de viva voz qué fue lo que se encontró en el cuerpo de esta persona. Claro que sí. Tú nombraste al abogado que está aquí en el estudio y justamente Francisco nos hace una seña. ¿Quieres aportar algo? Sí, yo creo que este caso es bien aleccionador como para nosotros como sociedad chilena también. Claro que sí. Porque hoy día estamos viviendo la contracara de lo que es estar en la posición del inculpado. O sea, nosotros solidarizamos, como se comentaba antes, con la situación de los chilenos que están detenidos allá y que son susceptibles hoy día de ser ahorcados. Claro. Pero hoy día en Chile también existe un debate respecto de la pena de muerte que uno no puede obviar. Claro. Y que nosotros, por ejemplo, en la universidad, también señalaba Roberto, es una discusión que se da a nivel académico, pero que a nivel de la gente en general no está tan interiorizado. Si hoy día lo pensamos, nuestros compatriotas podrían ser ahorcados si es que el procedimiento fuese un procedimiento que se llevara erróneamente. Claro que sí. Y eso es una decisión que no tiene vuelta atrás. O sea, la vida se quita una sola vez. Entonces, la gravedad de la pena de muerte se muestra en estos casos. Yo creo que es importante que la gente se sensibilice también en la casa y que entienda que jugar con la vida o disponer de la vida en el proceso penal es una cuestión muy importante. Por ejemplo, allá hay
del año anterior hay 37 personas condenadas del año 2007 a pena de muerte y hay 1.100 que esperan ejecución. Claro. Entonces es una cuestión bastante complicada. Muy compleja. Quédate con nosotros, por favor, Francisco Gómez, abogado, y vamos a despedir y agradecer, por supuesto, el reporte. Mañana estaremos nuevamente contigo. Si así lo amerita la situación, obviamente, desde Malasia, con Roberto Callejas. Escuchamos mientras él hacía su reporte la oración desde la mezquita. Son 5 al día, se lo contamos. En otros lugares del mundo musulmán son 3, pero acá no sabe el número, pero para que la gente entienda, en el lugar, en el país, en el entorno que está. Muchas gracias, Roberto. Que esté muy bien, porque nos están llamando de último minuto Carolina Garrido. Desde Lonquén. ¿Qué sucede, Carolina? Adelante, te vemos, te escuchamos.